tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, El Fenal, La Casa del Libro y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y en la página de encuentros y ahora en mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, noble plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. Reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. Asimismo, he abierto un ciclo dedicado a la palabra de Dios, la Biblia, y luego una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de ser abogado, es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Sol en Barcelona sobre los templarios y que podéis disfrutar aquí en mi canal. También hizo otra conferencia que tuve la amabilidad de poder grabar, como es la del Enigma de Montserrat, que también está aquí, más breve. Y por otro lado tengo novelas espontáneas, esto es, narradas mías de viva voz, que son evidentemente inéditas, según las voy, digamos, me van surgiendo, como son La Torre de Piedra de la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y ahora, siguiendo con el tema de las reseñas, os voy a hablar de un libro muy polémico en su época y muy trascendental para novelas, sobre todo erótica y de aventuras, como es Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches, que está basada en la época del famoso sultán de Bagdad, Harun al-Rashid, el mejor sultán que hubo, y que tiene un montón de aventuras, de novela, de historia. Bueno, son novelas de novelas, porque hay un montón de páginas. Este libro fue muy perseguido, muy polémico, en España estaba prohibido. Se tenía que ir a ediciones de México y de otros sitios porque aquí no las podían publicar. Y es la historia de una chica, Sherezade, que siendo esclava del sultán, que estaba aburrido, para no morir, le va contando cada noche una historia, y así surgió Las Mil y Una Noches. Son tradiciones y leyendas de los pueblos árabes, son muy curiosas, algunas muy divertidas, otras muy bonitas, y que bueno, ya son conocidas por el mundo entero. Y una de las más conocidas son las aventuras de Sinbad el Marino. Y se hizo se han hecho muchas películas sobre Sinbad el Marino, pero también se hizo una serie que está muy bien, que se llama Las aventuras de Sinbad, que fue rodada entre 1996 a 98 y que podéis ver todavía en YouTube. Entonces, Sinbad el Marino es un navegante que empieza como cargador y que poco a poco, bueno, pues es un hombre muy hábil, muy ingenioso, muy inteligente, se hace con un navío, se convierte en capitán, el capitán Sinbad, y con sus hombres van en busca de aventuras y les van sucediendo cosas muy curiosas. También se hizo películas como, por ejemplo, Sinbad y el Ojo del Tigre, Sinbad y la Princesa, que son muy bonitas. Y entonces, pues bueno, ahí les van sucediendo cosas mezcla lo que es la hechicería con lo que es la vida de aquellas personas. Bueno, recordemos que esto es en el ámbito ya oriental, bajo el poderío musulmán ya, o sea que estamos hablando ya de los siglos VIII y IX después de Jesucristo, y es un mundo completamente distinto al de los cristianos y al del occidente, ¿no? Pero es un mundo muy rico, muy variado, muy bonito, ¿no? Empezando por las costumbres, el alimento, las vestiduras, las princesas. La verdad es que yo lo leí hace mucho tiempo y es un libro, pues es muy curioso, ¿no? Muy bonito. Los dibujos también vienen con ilustraciones, que son muy curiosas, son muy bonitas las ilustraciones, ¿no? En aquella época, cuando se escribe este libro, aquí tenemos el de Camerón de Boccaccio y tenemos otros libros de aventuras. Se creía mucho en los genios, ¿no? El famoso Aladino y la lámpara maravillosa, ¿no? El ladrón de Bagdad, Alí Baba y los 40 ladrones. Bueno, pues todo viene de lo mismo, ¿no? Es la imaginería, la literatura árabe, que es muy rica también, pero que en muchas ocasiones ha sido verdad. Es decir,
todo esto es un mundo de leyendas, porque las leyendas tienen mucho que ver con lo que sería parte de la realidad, ¿no? Los mitos, por ejemplo, la mitología, que tantos ejemplos tenemos en la historia y que se ha ido a la literatura, Hércules, Jasón los Argonautas, todo esto, pues tiene mucho que ver también con algo de verdad. Todo esto viene de Babilonia la Grande, bueno, pues, los dioses que se fueron creando. Y entonces, pues aquí, el pueblo musulmán solo creía en un dios, Alá. Es decir, en realidad los únicos pueblos que creían en Dios, en un único Dios, eran los cristianos, los israelitas, los musulmanes y después los cristianos. Entonces son los únicos que creían en un Dios. Los demás, bueno, también la religión persa de Ahura Mazda y tal, y de Zoroastro también creían en un solo Dios. Pero todos los demás eran pueblos politeístas, por eso ellos decían que eran bárbaros, porque, bueno, bárbaros, claro, también los romanos llamaban bárbaros a los que no eran como ellos, a los que no tenían, excepto a los griegos, a estos nos llamaban bárbaros. Pero, bueno, intentemos verlo ya. Y los dibujos son, verdaderamente, están muy bien hechos. Ya digo que hay muchas leyendas, están muy bien explicados las historias de las 1001 noches. Y más para nosotros, que somos occidentales y que esto que nos están explicando, evidentemente esto no lo hemos podido ver en nuestra cultura, porque, bueno, pues tenían otras tradiciones y otras lecturas, pero que a la postre era lo mismo, un único Dios, el castigo a los malos, el infierno, bueno, los ángeles. Esto es muy parecido a nosotros. Y Las 1001 noches es una obra, yo creo, obra maestra de la literatura erótica, de las pocas que son obra maestra, y que además está relacionada con las aventuras, por eso tuvo tanto éxito, ¿no? Y tanta trascendencia. Al final veremos cómo el sultán perdona la vida de Sherezade, pero que es muy curiosa la obra. Si podéis leerla, porque, bueno, es cómica en muchas ocasiones, pero también es bastante significativa de la vida de estas personas, ¿no? De lo que hacían. Aquí está otra ilustración, que sale otro genio, el Efrit, porque evidentemente ellos también creían en los demonios y siguen creyendo en los demonios, ¿no? Pero que tenemos que leer la obra porque es muy interesante. Y a propósito de esto también podemos entroncarlo con otras leyendas que ya son leyendas tipo nórdicas, tipo, bueno, en todos los sitios ha habido leyendas. En España también hay las leyendas de las anjanas, de las hadas. Aquí tenemos más de gigantes. Hay más esta novelería, ¿no? De Fabulandia, de fábula. Pero en otros sitios, en otras latitudes, pues tienen un poco, bueno, pues si es oriental, pues genios, magos, hechiceros. Es que en realidad, claro, el mundo siempre es el mismo, los seres humanos somos los mismos, pero quizá lo que nos cambia es el traje, la forma de hablar y nuestras costumbres. Lo demás tenemos los mismos, evidentemente tenemos los mismos sentimientos, es lógico, ¿no? Y después que todos descendemos de Adán y Eva, de un tronco común, pero luego esto se va separando, que fueron los hijos de Noé, porque todo lo demás se quedó ahí. Es decir, ya no hay descendientes de Caín, no, porque ya fueron destruidos con el diluvio. Los gigantes, pues igual, bueno. Quiero decir que de los hijos de de Noé, Sem, Cam y Jafet, es como luego nos viene la humanidad, ¿no? Y cada uno tenía su pertenencia a su tribu, su pertenencia a su raza, su pertenencia. Cada uno era diferente, ¿no? Porque a Dios le gusta también la variedad. Y como he dicho, pues en todas las culturas veremos la literatura. La literatura es diferente. La literatura es una literatura popular, es decir, una literatura de masas, o es una literatura más, digamos, de minorías o más selecta, porque, bueno, en Grecia existía este concepto de que las personas, los más importantes, según la casta, eran los sabios,
Los sabios eran los filósofos, los literatos, los pensadores, los inventores. Estos eran los que estaban por encima de todo. Luego estaban, evidentemente, los reyes, los que estaban privilegiados, los senadores, tal. Luego venía ya el ejército y luego venía la plebe. Esto es un pensamiento muy antiguo. Después ya cuando la Edad Media y después viene la burguesía, vienen otras clases, pero que en principio era esto. Tenemos que tener en cuenta de que los seres humanos han ido evolucionando y por eso la literatura erótica también. En España tenemos una literatura erótica, por ejemplo, con La Lozana Andaluza, de Francisco Delicado, El Arcipreste de Hita y otros libros así un poquito atrevidos, pero esta época moderna, a partir ya del siglo XXI o siglo XX, ya ha habido otro tipo de novelas. Bueno, están las canciones de Bilitis, que también evidentemente eran eróticas, pero la literatura erótica es una literatura que evidentemente, bueno, pues existe, pero que hemos de distinguir siempre, yo siempre lo hago, y es así como se debe distinguir, ¿no? Una cosa es la literatura erótica y otra es la literatura de la pornografía. Esto es como las películas, una película erótica y una película pornográfica, ¿no? Entonces siempre la literatura erótica nos podemos fijar en este tipo de lectura, que además es muy rica, como Las Mil y una Noches, y bueno, perfecta porque nos describe una vida muy curiosa, ¿no? Bueno, lo que vivían estas gentes, un poquito a lo mejor con ciertos toques imaginarios por parte del autor, pero que en realidad se estaba refiriendo a personas que estaban viviendo, bueno, las circunstancias, los trajes, todo, ¿no? El sultán siempre era el que estaba por encima de todos, estaba el gran visir, que era el que le aconsejaba, la princesa o el príncipe, los mandatarios de la corte, y luego estaba el hechicero, estaba el brujo, estaba el genio, estaba el efrit, estaba el demonio, tal. Y después, bueno, pues había el que de alguna manera, había mucho comerciante, habían guerreros, habían tal, pero luego estaba, bueno, como Sinbad el marino y otros que trataban de sobrevivir con su ingenio, con su inteligencia, el que no tenía armas o no tenía un poder económico o un poder físico, pues tenía que dedicarse a utilizar el cerebro. Y aquí están las aventuras famosas de Sinbad el marino, ¿no? Que además gustaron tanto precisamente porque nos sumergen en un mundo de fantasía, que esto lo vemos ahora modernamente en el siglo XXI, ¿no? Con El Señor de los Anillos, con El Hobbit, con Los Anillos del Poder, que es la secuela. O sea que todas estas novelas de Ibn Hu, todas, sino El Egipcio, todas estas literatura de aventuras, yo lo he dicho siempre que tienen una gran aceptación. Y luego, si se combina con la literatura erótica, pues ya creamos algo como Las Mil y una Noches. Pero que vale la pena leerlo porque es muy curiosa la obra. La verdad es que a veces es un poquito picante, pero bueno, tiene que ser a veces así, ¿no? Porque estamos hablando de literatura erótica, no estamos hablando de literatura sacra, que también hay ¿no? Y lo cierto es que para mí es la obra cumbre de la novela erótica. Y esto es un poquito lo que yo quería decir respecto de esta reseña que he hecho a Las Mil y una Noches. Espero que os haya gustado.